Pues buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de las reuniones luneras que hacemos pues cada lunes, como bien saben, a esta hora desde Tenerife, en España. Pues hoy tenemos a una invitada especial que enseguida Ariel nos la va a presentar. Ariel, cuando tú quieras. Muchas gracias, Inés, primero que todo por tu amabilidad para permitirme presentar a la maestra. Bueno, hay mucho que decir sin duda, pero bueno. Primero que nada, soy Ariel Spilarrat. Es un honor para mí poder presentar a mi maestra. Lo voy a hacer tailor-made, como me pidió ella, así que lo haga como el traje entero. Así que ahí voy. Primero que nada, les comento mi primera experiencia con las constelaciones familiares fenomenológicas. Todo lo que leí, todo lo que investigué, todo de lo que me enteré, como si fuera un papel, lo podría haber arrugado y botado, porque fue totalmente distinto. Pero ciertamente una experiencia sumamente placentera y agradable. Por favor, ¿Qué es cierren los lo, micrófonos. qué es, qué Quiero es lo, recalcar, disculpa Ariel, acá por favor, Inés? se escuchó un relámpago fuerte cuando usted acaba de decir que todo lo que usted había leído pudo haber arrugado el papel y se escuchó el trueno fuerte. Vamos entrando en materia. Gracias, Ariel. Excelente, muchas gracias, maestra. El universo Una va, de las cosas, perdón, Inés. digo que el universo va hablando. Claro que sí. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo y que he ido aprendiendo con la maestra. Nada sucede por casualidad, absolutamente nada. Ella se fija en todo y nos ha ido enseñando también a hacer lo mismo, porque todo nos habla, todo nos indica algo. Bien, cuando se trata de asuntos energéticos sabemos que al hacer movimientos y demás, a veces nos extrañamos de lo que sucede, cuando más bien tenemos que estar atentos a ello, porque son el resultado del movimiento de piezas que venimos haciendo. Y a veces no nos percatamos, precisamente porque estamos muy ocupados prestándole atención tal vez a algunas otras cosas que no lo ameritan tanto. Bien, paso ahora a presentar a la maestra. Tiene un currículum muy extenso, así que Gloria, me va usted a disculpar. Lo resumí un poquito, el resumen que usted me envió, porque si no se me va mucho tiempo. Así que la maestra Gloria nació en los Estados Unidos, de padres mexicanos. Es profesora de diversas disciplinas. Está capacitada en constelaciones familiares con el señor Bert Hellinger y Sophie Hellinger, Bibi Schrauder, Stefan Hausner, Heinz Stark y Francesca Mason-Boring, entre otros. Constelaciones empresariales con Bert Hellinger, Gurtan Weber y Michael Blumstein, entre otros. Presencing a New Theory, que ahorita espero que nos cuente un poquito de qué trata, con la señora Arawana Ayashi. Constelaciones reconstructivas con la señora Carola Castillo. Manejo del trauma desde el enfoque sistémico con la señora Anwin Saint-Just. Pedagogía sistémica con el señor Bert Hellinger, Angélica Olivera y la señora Marianne Frank Grish. Aprendizaje asistido por equinos con el señor Daniel Buitrón, perdón. Cofundadora de instituciones tales como el Instituto Bert Hellinger de las Américas en el 2006 en San José de Costa Rica, el Instituto de Relaciones Sistémicas, acá mismo también, el Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, México, Casa Gloria, el Jardín de Constelaciones, en Coronado, Costa Rica, en el 2008. Con todos nosotros, la señora Gloria Irma Dávila con el tema Introducción a constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. Adelante, por favor. ¿Nos escuchas, Gloria? Tienes el micrófono cerrado. Sí, me di cuenta que se había cerrado. Difícil que lo escuchen a uno cuando uno tiene el micrófono cerrado. Y tener el micrófono cerrado significa muchas veces no poder comunicarse de manera que el otro escuche lo que uno está diciendo. Es un poco para entrar en materia de constelaciones familiares, que tanto en Estados Unidos como en Alemania, antes del señor Hellinger, Bert Hellinger, constelaciones familiares no es
no hubiese existido si el señor Hellinger no tiene esa genialidad de llegar a ciertos principios. Es un matrimonio estadounidense que empieza a trabajar en sesiones grupales y al cual él conoce en Alemania, también con la señora Thea. Disculpen que no recuerdo bien los nombres, pero están en mi corazón. Todas esas personas, muchísimos antes, precursores que hicieron posible constelaciones familiares. El señor Bergelinger, hay que hablar de él, fue sacerdote católico, nace en Alemania en 1925. A los 17 años lo recluta el Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista de los nazis, lo declaran enemigo de la gente, va a un campo de concentración de los aliados, se escapa. A esa edad decide hacerse sacerdote católico y lo envían de misionero a África del Sur. Ahí tiene contacto con los zulúes. Él se cambia el nombre, su nombre de pila es Anton Hellinger, y ahí se cambia el nombre por Sweetbert. Los zulúes no le pueden decir Sweetbert y solo le dicen Bert, y a partir de sus 20 años se le conoce como Bert Hellinger. Se apropia de ese nombre. Es muy interesante la etimología de los dos nombres. Fue director de escuela, ofició el ritual de la misa católica. Él comenta que fue muy importante el contacto con los zulúes, con el concepto de ancestros que tienen ellos, la importancia de los ancestros. Se da cuenta que los rituales de la misa católica y algunos rituales de los zulúes son parecidos, y empieza a darse cuenta de la importancia de la transculturación. Es un fenómeno que a él le abre los ojos. Él aprende el lenguaje de los zulúes, y a mí me gusta decir que tenemos que ser multilingües, aunque hablemos solo un idioma. Y de ahí empieza mi concepto de constelaciones familiares fenomenológicas. Pero volviendo a las constelaciones familiares, él estando en una reunión ecuménica, les hacen una pregunta que el señor Hellinger comenta después, cambió su vida. Les preguntaron que qué era más importante para ellos, los ideales o las personas. Durante 3 días él reflexiona sobre esa pregunta. Y decide, 18 años, gracias por silenciar micrófonos. Él decide dejar el sacerdocio, y a los 45 años que deja el sacerdocio, porque se da cuenta que para él son más importantes las personas que los ideales, decide estudiar psicoanálisis, terapia primal, análisis transaccional, rescata del señor Eric Milton los cuentos, la importancia de los cuentos. Todo eso lo lleva a dejar el psicoanálisis, porque él siempre investigando, buscando, dice que hay más, que siempre hay más, que el trato con el ser humano es muy importante. Y cuando asiste a constelaciones familiares, a terapia de grupo, le piden que represente
a un hijo. Y él comenta que cuando lo cambian de lugar dentro de la representación, se sintió perdido. Y eso lo hizo reflexionar. Y cuando tuve la bendición de entrevistarlo en el 2003, comenta que se retiró 7 años para entender qué había sucedido. Sigue estudiando, sigue aprendiendo sobre diferentes modalidades terapéuticas y llega a 4 principios fundamentales que él los engloba en el concepto de los órdenes del amor. Dentro de los órdenes del amor está precisamente el orden dentro del sistema familiar, donde el anterior tiene prioridad sobre el posterior. Ese es el primer orden. El segundo orden, que puede cambiar si es primero, segundo o tercero, van de la mano, tienen que ir de la mano. Es el equilibrio en el tomar y dar. Y hay que aclarar que es diferente decir tomar a recibir. Tomar es un verbo activo. Tomar es un verbo activo. Recibir es pasivo. Cuando tomo la vida como me fue dada, estoy siendo activo. Estoy diciéndole sí a eso que estoy tomando. Cuando la recibo es, bueno, recibo la lluvia. Hay una diferencia sutil dentro de ese tomar y ese recibir. El principio de la pertenencia. Todos en el sistema familiar, dice el señor Hellinger, tienen el mismo derecho a la pertenencia. No importa si son, entre comillas, buenos, entre comillas, malos, asesinos, drogadictos, narcotraficantes, alcohólicos, homosexuales, prostitutos. Lo digo en masculino, pero también se aplica al femenino. No estoy excluyendo, no estoy diciendo que los hombres versus las mujeres, no, todos somos buenos y todos somos malos. Y un paréntesis aquí. Malo es aquella persona que no hace lo que yo quiero. ¿Escucharon ese relámpago, ese trueno? Más bien fue trueno, no relámpago. En el concepto de malo es aquella persona que no hace lo que yo quiero. Y si alguien me cataloga a mí de mala, es porque no estoy haciendo lo que la otra persona quiere. Así de sencillo es esto, para mí. Bien, entonces todos tienen el mismo derecho de la pertenencia, todos. Entre comillas, vuelvo a decir, buenos y malos. Un gran amigo que tengo en el corazón ahora, me decía que nadie es tan bueno que no tenga algo de malo y nadie es tan malo que no tenga algo o mucho de bueno. Y eso me llevó a esa reflexión de la persona mala es la que no hace lo que yo quiero que haga, hace lo que esa persona quiere hacer. Entonces, el primer principio, los órdenes del amor, el que llega primero tiene precedencia, tiene prioridad. La única excepción es cuando hay un matrimonio, cuando los dos dejan sus familias de origen y crean uno nuevo. Ahí lo anterior deja de tener prioridad. Cuando inician una relación, matrimonio, si se casan o no, para mí no es lo prioritario, sino la decisión de vivir juntos, de empezar a crear proyectos en común. Eso es más importante, tiene prioridad que los sistemas familiares de origen. En un principio, después es como un malabarismo.
Creo que por eso nos fascinan tanto los malabaristas, los que juegan con el equilibrio entre diferentes pelotas, porque eso es lo que hacemos en la vida, estar buscando el equilibrio entre las exigencias del trabajo, la familia, la pareja, los hijos, los nietos, las actividades, la escuela, las diversiones. Entonces, orden en el amor, el principio de la pertenencia. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer, vivos, muertos, conocidos o desconocidos, y pertenecen al sistema familiar toda persona que deja un lugar para que entre otra. La traducción es muy sencilla. Si mi padre tenía una novia anterior a mi madre, esa novia anterior pertenece al sistema familiar y se le da su lugar. Es muy claro esta explicación cuando uno de los dos enviudan, muere el cónyuge o la cónyuge. Entonces, por supuesto, si esa mujer o ese hombre se hubieran quedado en la vida, la otra persona no entra en la vida de ese viudo o de esa viuda. Por eso son importantes y es darles un buen lugar en su corazón, en nuestro corazón. El equilibrio en dar y tomar. Primero tomo la vida como me fue dada. Una de mis frases sanadoras favoritas es, tomo la vida como me fue dada, al precio que me fue dada. Y para que tenga sentido ahora, yo me hago cargo de mi vida. Gracias, papá, gracias a mamá por el regalo de estar viva. Y otra frase que tiene que ver con el equilibrio entre dar y tomar es el de lo que hay entre papá y mamá, lo dejo con ellos. Para mí, tan importante es uno como el otro. El siguiente principio es respetar el destino. Me gusta explicarlo, el destino con mayúscula, el sino, ese que hace que no se pueda cambiar. Por eso digo destino con mayúscula, que en inglés es fate. De ahí la palabra en español fatalidad. El destino con mayúscula es que yo nací en Estados Unidos de padres mexicanos. No lo puedo cambiar. Aunque me saque 1000 certificados de nacimiento, actas de nacimiento. No, yo nací en Houston, Texas, de padres mexicanos. Donde vivo, ese es un destino con minúscula, lo puedo cambiar. ¿Qué estudio? Depende, porque hay estudios, hay profesionistas que estamos marcados a dedicarnos a lo que nos dedicamos y pareciera que no hay posibilidad de cambio. A eso se refiere el destino con mayúscula. Una persona que nace con parálisis cerebral, con síndrome de Down, esa familia no puede cambiar ese destino, aunque maten a esas personas. Y ya eso es de constelaciones familiares, constelaciones fenomenológicas. A mí me gusta incluir un movimiento que para el señor Hellinger, si bien lo propicia en muchas constelaciones, que es el acercamiento físico, en muchas otras no. Es desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia papá y mamá. ¿Qué significa esto? Que cuando nacemos, por algún motivo vamos creciendo y mamá se enferma o mamá va a tener otro hijo o se va a trabajar o se ocupa de otras cosas y no está para mí como a mí me gustaría que estuviera. Y entonces aprendemos a no poder acercarnos a los demás porque tenemos miedo de que esa persona se vaya como se fue mi mamá. Y vamos en la vida pidiéndole a la pareja, al compañero, a la compañera,
que nos dé lo que papá y mamá no pudieron darnos. De ahí la importancia de sanar nuestras heridas, a veces desde el vientre materno, a veces cuando somos bebés, a veces en la niñez, en la adolescencia o en ya ser adultos. Todos tenemos traumas, todos. La definición de trauma es vivir un evento en soledad, en silencio, y donde me sentí que no podía hacer nada para salir de esa situación. Entonces, volviendo a los 4 principios de constelaciones familiares, el orden en el amor, donde el anterior tiene preferencia, prioridad sobre el posterior. Primero es el papá, después la mamá. No tiene nada que ver con ser machista, tiene que ver con la biología. La se origina con el hombre. Es ese esperma que se introduce en la mujer y que fecunda el óvulo donde empieza la vida. Se necesitan los dos. Entonces la mujer, por más preparada que esté para quedar embarazada, para tener un bebé, si no hay un esperma que la contacte, no va a poder quedar embarazada. Lo mismo si está el esperma listo y no hay una mujer donde pueda crecer la vida, no puede. Entonces los dos necesitamos, los dos somos importantes. Sin embargo, la vida inicia con el hombre. Y eso hace que tengan cierta prioridad, tienen la iniciativa. No es mejor ni peor, es simplemente darle lugar a cada quien. Entonces, primero es el hombre, después la mujer, biológicamente hablando. Los dos son importantes. Para mí la pareja ideal es aquella donde a veces yo sigo a mi compañero y a veces mi compañero me sigue a mí. No donde se tiene que hacer siempre lo que el compañero o la compañera quiera. Estamos uno al otro, al servicio del otro. Y aquí, haciendo un paréntesis que un poquito ajeno, pero a la vez propicio, porque la palabra servicio, aquellos que nos dedicamos a servir a otros, a estar al servicio de otros, que hay muchas profesiones, los maestros, los doctores, los sacerdotes, las religiosas, y quizá nos ufanemos de que no tenemos vicios. Nada más la misma palabra lo dice, ser vicio. Somos viciosos del ser. Entonces, bajemos esos aires de grandeza, porque yo estoy al servicio de los demás, quiere decir que soy igual de viciosa, solo en otro sentido. Es decir, tengo una adicción también. Todos tenemos adicciones. ¿Y qué tiene que ver las adicciones en todo esto? En todas las terapias, por supuesto, es algo que aqueja al ser humano. En inglés se habla de que las bebidas alcohólicas son spirits, espíritus, bebidas espiritosas. Precisamente es la búsqueda del espíritu la que hace que busquemos de diferentes maneras ese contacto con eso divino. Para mí lo logro a través de ver la grandeza de mi padre y de mi madre. Y después puedo incursionar en la grandeza de absolutamente todo lo demás. Claro, puedo admirar la grandeza de la naturaleza, de los edificios creados por el ser humano, por supuesto. Pero si no estoy viva, yo no puedo apreciar aquello. Yo no puedo invocar a un Dios si yo no estoy viva. Y para estar viva necesito necesariamente que un hombre y una mujer, es decir, mi padre y mi madre, se unieran y me dieran la vida. Entonces, por eso, y esto lo retomo del señor Hellinger, que él
Él dice que la búsqueda de Dios es la búsqueda del Padre. Y añado yo, y también la búsqueda de la Madre. Entonces, volviendo a los principios, el anterior tiene prioridad sobre el posterior, excepto cuando se crea un nuevo sistema. Cuando ya está el sistema creado y el hombre y la mujer tienen hijos, por algún motivo se separan, los hijos de la primera pareja son antes que el nuevo amor. Cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando están jóvenes, cuando no se pueden valer por sí mismos. Ya cuando son adultos ya es otra la historia. Claro, el padre y la madre, en teoría, en buena teoría, siempre vamos a estar para los hijos. Sin embargo, no con esa dedicación de cuando eran pequeños. Ya no nos necesitan tanto. A veces yo me pregunto quién necesita a quién. Si los padres a los hijos o los hijos a los padres. Si los padres necesitamos a los hijos, vayan a terapia, por favor. Vayamos a terapia. Estamos alterando el orden. Estamos pidiéndoles a los hijos que nos alimenten a nosotros, que nos cuiden a nosotros. Estamos alterando el orden. Ponemos orden entonces. ¿Y qué significa poner orden? Que los mayores damos a los menores, a los pequeños. Y todos abusamos de todos, cuando menos lo he escuchado en México y en otros países, donde el adulto le dice al menor, ven y dame un beso, dame un abrazo. Ahí empieza el primer abuso. Ahí nos estamos educando a usar unos de otros. Yo como mayor, yo como adulta le digo al menor, al pequeño, venga, le voy a dar un beso, le voy a dar un abrazo. Yo doy, ellos toman. Y volvemos al equilibrio de entre dar y tomar. Bueno, ya sé que yo hablo y después me hacen preguntas, anoten las preguntas y vamos ampliando. Porque es importante clarificar y ampliar y despejar esas dudas. La finalidad de constelaciones familiares no es cambiar a la persona, no. Para mí es ayudarle a la persona a encontrar su lugar. El lugar de hija, el lugar de madre, el lugar de abuela, el lugar de hermana, de prima, de tía. Lo maravilloso de todo esto es que a veces uno, teniendo todo el conocimiento, toda la teoría, recuerdo que años después de haber empezado, incursionado en este camino, le digo a mi hermana, ella tiene 2 hijos, le digo, tú eres la mejor mamá para tus hijos, mis sobrinos. Y creo que las dos nos pusimos a llorar porque a pesar de la teoría, yo me sentía mejor mamá que mi hermana. Y eso es muy común. Hay una arrogancia, parece ser innata en muchos. Vamos, seguimos. Sí. Parece ser que esto que acabo de decir de ocupo mi lugar de tía, de madre, de hermana, de abuela, es importante porque se detuvo la grabación. Por favor, recuerden de respirar, es decir, dense cuenta de su respiración. No estoy diciendo grandes cosas, pero a la vez estoy diciendo grandes cosas, que a veces andamos desubicados en la vida y a los hijos les pedimos que nos cuiden como si fueran nuestros padres y a nuestros padres los tratamos como si fueran nuestros hijos. Por ahí sacaron un meme que decía que qué extraño. A los papás los ponemos en casas, hogares de ancianos,
a los bebés en guarderías y sacamos a pasear al perro y al gato. Hay algo de verdad en eso. Sin embargo, no todo es así. Ya vemos muchos otros que estamos buscando seguir poniendo orden en nuestras vidas y ocupar nuestro lugar, el que nos pertenece, el que es por derecho propio y de familia. Entonces, constelaciones familiares surgen en Estados Unidos. Se llaman así por 3 motivos. La palabra en alemán tiene que ver con configuraciones familiares y decidieron traducirla al español con constelaciones. Una configuración es un acomodo y se habla de vamos a configurar tu sistema familiar. Es decir, en el espacio alguien representa al papá, alguien a la mamá, y eso es configurar, darle forma a la familia. Entonces, ese es uno de los motivos. Otra es que se dice que las constelaciones en el cielo están fijas y las dinámicas familiares están fijas. Comentaba la mamá de una amiga, me dice, Gloria, para eso que haces, mi amiguita fue madre soltera, la hija de mi amiguita fue madre soltera, la nieta de mi amiguita ya es madre soltera. Ahí me quedé. No sé si la bisnieta también ya sería madre soltera. Entonces las dinámicas se repiten y no nos damos cuenta que somos nosotros, es nuestro sistema familiar el que hace que se repitan esas historias. Y le echamos la culpa al hombre o a la mujer o al país y tiene que ver con nuestras historias familiares. Porque me gusta decir que si hay 100 hombres disponibles para ser mi pareja, para ser el padre de mis hijos, tengo una puntería excelente para elegir al hombre que me va a abandonar. Y luego le echo la culpa a él. Tuve la oportunidad de ver a una gatita tener, bueno, no vi que tuvo 4 bebés, 4 gatitos, pero a lo que voy es que eso me hizo reflexionar en que tal vez hay hombres gatunos, es decir, que embarazan a la mujer y se desaparecen. Yo no sé quién es el papá de los hijos de Ámbar, de los gatitos de Ámbar. Y es difícil saber quién es el padre de un gato, a menos de que esté en cautiverio. Entonces, dentro de esa naturaleza animal que tenemos, hay hombres que son así, que están llamados a dar vida. Y me disculpan, pero a propósito, mi gatita quiere entrar y no tengo control remoto para abrir la puerta. Entonces, aquí voy a abrir. Y esto es para que reflexionen en lo que estoy diciendo. Porque se abre la puerta a lo que dije, que ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. El hombre no es tan malo, ni la mujer tan buena. Ni la mujer es tan mala, ni el hombre tan bueno. Sino que hay destinos, hay personalidades, hay caminos donde a los hombres les toca, ¿sí?, ir sembrando semilla. Y cuando podemos agradecer eso y ver la grandeza de ese hombre, todo va a empezar a cambiar. En México, 2 personas, uno me preguntó, Gloria, ¿por qué mi abuelo tuvo 100 hijos? Claro, con diferentes mujeres. Y otra joven me hizo la misma pregunta, pero ¿por qué él tuvo 120 hijos? La respuesta, si nos quedamos en este plano, no existe. Bueno, sí, es un picaflor, es un don Juan, es un hombre aprovechado, un sinvergüenza, un irresponsable. Y yo pregunté, ¿qué hizo tu bisabuelo?
y los dos eran de regiones donde hubo guerras en México. Entonces el bisabuelo participó en el ejército, mató gente, y uno de los hijos de ese bisabuelo, el abuelo de estos jóvenes, se dio a la tarea a dar vida. Y una de mis frases favoritas es que las cosas, las situaciones nunca son lo que parecen. Y de ahí ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y si puedo ver la grandeza de ambas partes, de los hombres y de las mujeres, de ese padre y esa madre que son mis padres, voy a poder empezar a ver mi grandeza. Si no, voy a andar como hoja que la sopla el viento y cae donde sea y la vuelve a soplar algo más y vuelve a caer. Necesitamos la fuerza de papá y mamá. Y me pueden decir, es que mi padre me golpeó, mi madre me golpeó, me abandonaron, me violaron. Y bueno, la pregunta es, ¿estás vivo? ¿Sí? Por más que te hayan hecho daño, sigues vivo. Una vez vino a una reunión un joven y empecé yo a hablar de adopción. Y resulta que él había sido dado en adopción. Y él me dice, no, para mí mis papás son los que me adoptaron. Digo, sí, tienes razón. Solo te estoy diciendo que sin tus padres biológicos, tú no existes. Y no lo pude convencer de lo contrario. Y adivinen que tiene problemas en el trabajo, tiene dificultades para encontrar pareja, no se encuentra bien consigo mismo, no porque rechaza sus orígenes, porque se quedó muy enojado con ese padre y esa madre que lo dieron en adopción. Y esto me trae a un cuento de un par de gemelos que dejan botados, tirados ahí en la basura. Alguien los recoge, crecen esos niños y uno de ellos se convierte en un hombre de bien, exitoso, ayuda a otros. Y el otro se convierte, entre comillas, en un hombre de mal, es decir, en asesino, en ladrón, adicto. Y los entrevistan y adivinen qué dicen. El exitoso dice, bueno, ya estaba en la basura, tenía que salir adelante. Y salió adelante. Y el otro dice, estaba en la basura, me dejaron en la basura, soy basura, ¿qué más podía hacer? Eso me llega a la conclusión de que hay personas, o habemos personas, o hay momentos en la vida de todos y cada uno de nosotros en donde nos sentimos como ese que dice, soy basura, ¿qué más puedo hacer? Soy basura. ¿Qué más puedo hacer sino devolver mal con mal? Me lastiman, lastimo. La ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Y después algo despierta en nosotros que hace que seamos y digamos, bueno, sí, he sido basura o me puedo comportar como basura, pero hasta la basura es reciclable. Se pueden hacer cosas bellas con la basura, obras de arte. Y entonces me empiezo a reconstruir yo y empiezo a ver la grandeza de mis padres. Todo esto que tiene que ver con constelaciones familiares, todo, porque todo tiene que ver con la familia. El idioma que hablo, cómo me visto, la educación que tengo, dónde vivo, cómo vivo, los gustos que puedo tener, todo, absolutamente todo tiene que ver con la familia. Y por eso me gusta decir que las personas que estudian conmigo, propicio que sean multilingües, no me refiero a hablar otro idioma, otra lengua, me refiero a abrirse a posibilidades. Es muy interesante, cuando empezamos esta charla,
estaba lloviendo y había relámpagos y truenos. Y ahora está todo tranquilo. Y así hay momentos en la vida de todos donde todo puede estar, pareciera una tempestad. Y de ahí los dichos, después de la tempestad viene la calma. Es cierto, entonces eso es lo que hace constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. Nos lleva a una calma, a una tranquilidad de ocupar nuestro lugar. En mi caso, como mujer, como profesionista, como maestra, eso viene después, primero como hija, como hermana, como nieta, como sobrina, como parte de una sociedad, no aislada, sino parte de. Y es donde uno aprende, con la ayuda de otros, a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Se desconectó mi ordenador, mi portátil, mi laptop. ¿Y qué pasa cuando se desconecta de la fuente? Se le acaba la batería y se apaga. Eso no sucede cuando nos desconectamos de la fuente, no de Dios, no, no, no. De la fuente que es la fuente de vida, que son mi padre y mi madre. Esto, cuando jalé el ordenador, la portátil, la computadora, y se desconecta de la fuente, es la parte fenomenológica para mí, donde ejemplifico de manera muy sencilla cómo es lo que sucede cuando me desconecto de mi familia. Y alguien me puede decir, es que mi familia, no sé, mi madre me llevó al tribunal y me exige que le dé dinero, o mi padre me violó. Tantas historias verídicas que hay, tantísimas. Sí, pero son mi papá y mi mamá. Recuerdo que alguien llegó a una sesión privada conmigo, individual, y le digo, ¿y cuál es su asunto? Y me dice, mis hijos están muy enojados conmigo. Digo, ¿qué pasó? Habló mal del papá de ellos, porque ese es uno de los motivos por los cuales los hijos nos enojamos mucho con mamá, porque mamá habla mal de mi papá. Y la mamá puede decir, pero si solo estoy diciendo la verdad, es un irresponsable. Sí, pero la verdad es que no es esa toda la verdad, es mi papá. Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, es que lo maté. En ese momento yo pedí al cielo que me iluminara para no mostrar nada de rechazo, porque la propuesta es decirle sí a todo y a confiar. Le dije, bueno, con razón están enojados sus hijos con usted. Mató al papá de sus hijos. Dice, sí, es que tenía que hacerlo. Era un hombre muy malo. Le digo, bueno, sí. Pero para los hijos, papá siempre es bueno. Uno quiere al padre. Sabe que lo necesita. Sabe de la importancia de la... Entonces, de ahí, por eso hablo de lo fenomenológico, de ahí yo empiezo a añadir a la frase de hijos, su papá es su papá, lo voy a matar porque estoy muy enojada con él, pero no importa, sigue siendo su papá, tranquilos. Porque cuando somos pequeños, el temor más grande que tenemos cuando escuchamos que discuten, que pelean, que se violentan, se golpean entre ellos, es que uno mate al otro o los dos terminen matándose. El instinto de sobrevivencia, porque claro, de bebés decimos, ¿quién me va a cuidar? No que lo digamos racionalmente, entiendan, sino que algo en mi cuerpo dice, hey, si estos se matan, yo muero.
Y entonces el bebé lo hace por ellos, se empieza a enfermar para que papá y mamá dejen de discutir. Entonces, añado yo esa frase de vivos o muertos, hijos, somos su papá y su mamá. Y hago la broma de a uno visitas en la cárcel y al otro en el cementerio. Y somos tu papá y tu mamá. Y algo hace que nos tranquilicemos los hijos cuando escuchamos esa frase, porque es cierto, los conozcamos o no, vivamos con ellos o no, sean buenos o no, o malos, nos golpeen o no, vivos o muertos, es mi papá y es mi mamá. Y eso es lo que rescatamos en constelaciones familiares fenomenológicas. ¿Cómo es que sucede esto de fenomenológico? ¿Por qué lo menciono? Porque a mí me enseñaron el ABC, es decir, la persona se sienta a la derecha del facilitador de constelaciones, habla del asunto en 3 frases cortas, porque si no somos muy dados a irnos en la historia, en lo que me hizo el otro, porque siempre vamos a tratar de convencer al terapeuta que el otro es el malo, no yo. Entonces, para no perdernos en la historia, se les pide que en 3 frases cortas digan su asunto a trabajar. Y entonces el facilitador le dice a la persona que escojas el representante de ella, de la mamá, se une el asunto a trabajar. Siempre van a salir papá y mamá en todo, siempre. Bueno, a veces no. Una vez llegó una joven que tenía dificultades en el trabajo y ahí salió un tío que había abusado de ella. Y cada movimiento que hacía, salía ese tío que había abusado de ella. Y bueno, uno de los primeros libros del señor Hellinger, que son transcripciones de las sesiones de 3 días, son sus primeros libros, el título es Reconocer lo que es. Entonces, cuando uno reconoce que así fue, que así me tocó, que esa persona me lastimó o me dañó o me tocó a mí ser la persona que lastimó y dañó, y le digo sí a eso, puede haber un cambio entonces en la familia. Y se le pide a la persona que represente y se coloca, se configura en el espacio. Y cuando yo estaba haciendo eso, una joven en el grupo me dice, Gloria, yo tengo que estar ahí en medio, yo tengo que estar ahí en el centro. Y me señala y yo, Dios mío, recuerdo haber visto al cielo y haber pensado, ¿por qué me hacen esto? Quiero ser buena alumna, quiero ser buena, que quiero obedecer lo que me enseñaron, lo que aprendí. Y ella seguía insistiendo en que quería estar ahí en el centro. Y entonces, digo, allí es donde el que trabajé como docente, maestra de inglés como segundo idioma durante muchos años de mi vida, bueno, solo 30, ayudando a que la gente aprendiera el inglés, dije, bueno, era como, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad a mi estudiante que haga lo que necesita hacer para expresarse? Ese fue mi razonamiento. Y lo que hace la joven es, no solo se coloca en el centro, allí en el movimiento, sino que se sienta y me voltea a ver. Y yo volteo a ver a la consultante y le digo, ¿por qué no me dijo que había abortado un bebé? El tema a trabajar para ella era que el esposo era alcohólico, pero no me había dicho que ella había abortado, no sé, no recuerdo si de manera provocada o espontánea. Aquí no importa, aquí lo que importa es darle un lugar a ese bebé. No nació el primogénito, el que sigue no es el primogénito, es el segundo. Y resulta que el último no es el último porque hubo otro bebé que no nació después. Eso es poner orden, eso es ocupar nuestro lugar. Entonces empezó ella a llorar y ya pudimos realmente ver
que lo que pasaba era, sí, el esposo, el padre de sus hijos era alcohólico, eso sí, pero no estaba allí por eso, estaba porque allí había un duelo no vivido, no resuelto, que había que elaborar. Y lo único que buscan los bebés no nacidos o que nacen y mueren a las horas o muy pequeños es ser reconocidos. Y ahí empezó mi caminar en lo fenomenológico, en no seguir las reglas. A mí me habían enseñado que empezaba un movimiento y se cerraban las puertas, tanto para salir del salón como para entrar. Y recuerdo estar en la Ciudad de México, era de noche, se había ido la luz, me habían dicho, ya estábamos en el último movimiento de la noche, estábamos ya con velas, con candelas encendidas. Y se escucha una campana en esa área, no sé ahora, pero estamos hablando hace 16 años, y se iba mucho la luz. Entonces se escucha la campana, las casas tenían campanas, precisamente por eso, para que si se iba la luz, de todas maneras se pudiera escuchar. Y dicen que yo dije que había llegado el papá de la consultante. Y entra el amigo de la anfitriona oliendo alcohol a más no poder. Le dije, pasa y colócate en el lugar del papá de la joven, por favor, que ya murió. Y ella lo huele a alcohol porque olía mucho alcohol ese joven. Y empieza a llorar. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que mi padre fue alcohólico y murió debido al alcoholismo. Eso ella no me lo había dicho. Y ella se había mantenido ecuánime hasta que llegó el joven oliendo alcohol. Entonces dije, Dios mío, aquí me abro a decirle sí a lo que pasa, a que la gente se va antes, a que la gente llega después o cómo llega. Y eso fue llevándome a separarme de mis colegas, a separarme, lo dejo en eso, a seguir mi camino, es mejor decirlo así, no tanto a separarme, sino a seguir mi propio camino. Y sin embargo fue hasta más reciente, creo que fue por allá el 2016, por ahí, 17, que ya dije, no, mi camino es constelaciones familiares fenomenológicas, que no es lo mismo, el señor Hellinger habla, él dice que él trabajó de manera fenomenológica. Para los que no sepan, el señor Hellinger murió el 19 de septiembre del 2019 en Alemania a la edad de 94 años. Nace y muere en Alemania. Entonces, él comentaba que él trabajaba de manera fenomenológica. A lo que él se refería era la fenomenología de Heidegger, donde dice que él entraba al evento sin ninguna preconcepción, sin ninguna idea de esto es bueno, esto es malo, esto debe ser así, debe ser así. Él, un poco como la tabla rasa de Rousseau. Entonces, acá es no tomar en cuenta los fenómenos, que cuando yo estoy hablando de darle un buen lugar en nuestro corazón al padre, a mi padre, a los padres de mis hijos, Ágata, que es una gatita, me pide entrar y abro la puerta para que entre. Entonces les estoy pidiendo a ustedes que abran sus corazones a esta información, para algunos de ustedes nueva, para otros no es tan nueva. Sin embargo, el volver
a mencionar esta información, volver a trabajarla, nos va abriendo y nos va señalando y nos va diciendo, sí, por aquí es el camino, este es el camino de la verdad del sistema familiar de cada uno de nosotros. Esa es la verdad que nos salva. Y estaba pensando en la palabra consultante. En un principio se les llamaba pacientes a las personas que íbamos a consulta. Y esto obedece a los psiquiatras. Los psiquiatras tienen la facultad de recetar medicinas, medicamento. Entonces, los pacientes, que por cierto, los pacientes somos bastante impacientes, pero bueno, creo que nos dicen pacientes para que tengamos paciencia, porque hay que darle tiempo a que el cuerpo se regenere por sí mismo, claro, con ayuda de algo externo muchas veces. Entonces, de ahí la palabra paciente. Con el señor Carl Rogers, la psicología humanista, él habla de la terapia orientada centrada en el cliente, ya no en el paciente, en el cliente. Es decir, ya no es como alguien débil que viene a buscar ayuda, es alguien que tiene la potestad, la potencialidad de hacer un intercambio. Es decir, yo tengo algo que esa persona no tiene y él tiene algo que yo no tengo. Él tiene la plata y yo tengo el conocimiento. Entonces los dos estamos en igualdad. De allí el tercer principio, en el equilibrio dar y tomar, es importante que cuando se da, también se tome o se reciba, haya reciprocidad. Uno va a una tienda y compra una mercancía, se paga la cantidad que sea, obtengo mi mercancía, fin de la transacción. La tienda se queda contenta porque vendió el artículo, yo me quedo contenta porque compré el artículo y pagué, y lo pagué. Fin. Para que una relación fructifique, hay que tener yo doy y la otra persona recibe, toma, pero luego me da. Y cuando yo recibo, yo le regalo un libro, él me regala unas flores, después yo lo invito a cenar, después él me invita al cine. Entonces hay un poco de deuda para que la relación pueda avanzar. Tiene que quedar uno de los dos en desventaja, sintiendo que le debe al otro y entonces le paga, entre comillas, le da y la otra persona da un poquito más y la otra persona entonces es la que está en deuda, entre comillas. Y eso es una relación donde los dos estamos dando y recibiendo y hay un movimiento muy bello. Cuando yo le regalo un libro y él me regala un libro, yo le regalo flores y él me regala flores, yo lo invito al cine y él me invita al cine, ahí no hay una relación. Pareciera que estamos compitiendo, pareciera que no puedo recibir porque la persona que recibe se pone en desventaja. En México se dice que el que paga controla, el que paga manda. Entonces la persona que da y da y da está mandando. Por eso la importancia de la gratitud y de la reciprocidad en el dar y en el tomar. Y es muy común que si una mujer le paga los estudios a un hombre, cuando él termina de estudiar, se tenga que ir. No hubo reciprocidad. Ella dio y dio y dio y dio y no recibió a cambio. Una colega recuerdo que me dijo, Gloria, mi esposo, el padre de mis hijos, fue un mantenido. Le digo, cuidado porque tu siguiente pareja va a ser igual que él. Y me dice, ay, Gloria, ya me sucedió. Conocí a un hombre exquisito,
bello. Llegaba con flores, llegaba con regalos, y a todo lo que él me daba yo decía, no te molestes, no, mira, siéntate, yo te atiendo, yo te doy, yo te cuido, yo te alimento. Al rato ya lo tenía como un mantenido. No nos damos cuenta que somos nosotros, nosotras, las que hacemos que la otra persona sea como es. Perdón, maestra, ¿le parece si Dime. entramos en fase de preguntas? Sí, sí, claro. Sí, En porque yo ese- puedo seguir hablando, ¿eh? No, y nosotros escuchando, está interesantísimo. Gloria, de verdad que es maravilloso oírte en toda la extensión de la palabra. O sea, nos tienes a todos emocionados y en un estado emocional precioso, la verdad. Bueno, voy a empezar con las preguntas, por favor. Comunico que las personas que quieran recibir la grabación y no me han dejado su número de móvil o de celular, que lo hagan a través del chat y yo les haré llegar la grabación. Entonces, bueno, empezamos. Venga, vamos allá. Espera que tengo que llegar al principio porque hay muchos comentarios, además muy bonitos. Recibir la grabación, muy bien. Muy bien, recibir la grabación. Ha puesto su número de celular, estupendo. A ver. Bueno, hay tantas, afortunadamente, Gloria, hay tantas que espera. A ver. A ver. Bueno, comenta, por ejemplo, Celia, dice, qué bueno, viciosos del ser. Entonces es precioso esto. Entonces, ¿las adicciones son por falta de espiritualidad? Las adicciones son por falta de tomar a papá y a mamá tal cual son. Esas son las adicciones. Hay un vacío existencial que uno trata de llenar con alcohol, con cigarro, con comida, con actividades, con deportes. No, tiene que ver con ese vacío existencial que solo lo va a llenar el estar en paz, tranquilos con lo que papá y mamá nos dieron y por lo tanto con la familia. Hablan de que preciosa esta mujer, qué ternura, yo también pongo que eres especial, los gatos son divinos, la gata captó el momento en que hablaron de ella. Esta es mi pregunta, tenemos aquí en Tenerife un caso terrible, terrible, de asesinato de un padre a sus hijas, seguro que ustedes saben. ¿Cómo se interpreta eso a la luz de las constelaciones, Gloria? El señor Hellinger menciona que la persona que es asesinada quiere morir. Es muy interesante. Por eso ni el malo es tan malo, ni el bueno tan bueno. Identificamos con un rol, no es desconectarnos de nuestra esencia. Si me identifico con mi rol de hija, hermana u otros roles, ¿no estoy asumiendo lo que la sociedad espera de mí? Bueno, es que no son roles, son lugares. Yo soy hija de mi papá y mi mamá, y si yo no tomo ese lugar, voy a andar como hoja que sopla el viento y voy a andar a la deriva. No es que la sociedad no lo exija, es que venimos de un hombre y una mujer que son mis padres, y eso me hace que yo sea la hija. Y cuando yo me case, si me caso y tengo hijos, yo me convierto en madre. Y no es que la sociedad me lo pida, es parte de la biología. Y a eso venimos a este planeta, a conformarnos de esa manera. Así que lo entendamos. Jaime nos dice, gracias Gloria por hacer de un nombre una propuesta de vida. Precioso, Jaime. Ruth nos dice, qué preciosa esta mujer, me está haciendo llorar lo que habla. Jaime, la historia de la primogenitura de Esaú y Jacob es un desorden que se repite en muchas familias. Es porque quiere decir que el primogénito no es el primogénito y está ocupando un lugar que no le corresponde. Sí, se repite en muchas familias y obedece a otras dinámicas que se conocen como dinámicas ocultas, y eso las vemos en los movimientos de constelaciones. Sí.
Gracias por esta hermosa y sanadora charla con Gloria y su voz llena de empatía, calidez y sanación también. Es una sensación de paz oírla, ternura, no quiero ni escribir para no perder ni un segundo. Es un momento mágico en esencia. Sí, que siga hablando, dice Eugenio. La grabación para Anabel, ahora tomaré nota, a María, Natasha, ahora tomo nota de todos estos números. Gloria, muchas bendiciones, la grabación para Marisol. Sí, Juan, la grabación para Rebeca. Me ha encantado y me he quedado con ganas de más. Podría estar escuchándola durante horas, Gloria. Maravillosa charla y maravillosa, Gloria. Mil gracias. Ariel nos pone un enlace aquí que ahora dirá para qué es. Muchas gracias, la grabación. ¿Cómo podemos contactar contigo, Gloria? ¿Me oyes? Perdemos un poco la cobertura. ¿Cómo podemos contactar con Gloria? Hay un Facebook. Bueno, ahí está mi número de celular, y también hay un Face, Constelaciones Gloria Dávila, y a través de Ariel, por supuesto, y ahora pareciera Inés a través de usted también. Claro, sí, por favor, sí, no me hables de usted. Preciosa charla, muy emotiva, felicidades, Gloria. Aquí hay un mensaje de Paquita para Gloria. No sé si quiere que lo leamos en voz alta o porque pone a todos, no sé si será un error. Sí, a todos, Siempre me he sí, sentido sin ser tomada en cuenta por mi padre. Me ocupa para sus labores de cosas en casa, pero para otras cosas entre mis hermanos. Quedo siempre de un lado. ¿Por qué será? Seguramente porque el papá tuvo dificultades con su mamá, porque seguramente la abuela hizo a un lado el abuelo. Y entonces repetimos, aquello que criticamos terminamos haciendo. Eso lo hacemos una y mil veces. Y las personas que decimos, yo no voy a ser como mi papá, no voy a ser como mi mamá, adivinen qué, corregidos y aumentados. En potencial, sí. Sí. Gracias, maravillosa charla. Pregunta, ¿por qué nunca termino cada cosa que empiezo? Llámese trabajo, dieta, etcétera. Seguramente porque papá y mamá perdieron hijos o papá tiene hijos con otras mujeres que no son tomados en cuenta, no son vistos. Entonces puede ser desde abortos o puede ser hermanos no reconocidos. Sí. ¿Qué respuesta hay desde las constelaciones familiares cuando un padre se enferma de Alzheimer? Para mí tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con recuerdos lastimosos. Depende de la descendencia, por supuesto, pero tiene que ver con sentimiento de culpa y que prefiere olvidar porque duele mucho lo que recuerda. Y cuando nos duele lo que recordamos es porque no nos sentimos merecedores del amor que podemos recibir. Y ahí entra el concepto de perdón. No perdonar al otro, perdonarme a mí por lo que hice, por haber rechazado a mi padre, a mi madre, a las oportunidades. Entonces uno se abre y se vuelve humilde. Y escuchaba un TikTok de alguien que hablaba que si le preguntaron que si se quedaba con algo en la vida, ¿con qué se quedaría? Dice, bueno, está gratitud, está el perdón, está la benevolencia, pero me quedo con la gracia, porque la gracia es la que hace que alguien que no merezca algo, yo tenga esa posibilidad de ser graciosa con esa persona y darle algo que él no tiene. Entonces, eso es lo que sucede cuando la persona tiene Alzheimer, no tiene gracia para consigo mismo, por lo tanto tampoco para los demás. Y se siente juzgado por los demás. Sí, Ariel, por favor, te pedimos que luego al terminar, antes de irnos, nos hables del Instituto de Constelaciones Familiares Fenomenológicas. ¿Cómo aceptar a papá y a mamá sin juzgar? ¿Qué frase decir cuando nos vienen esos recuerdos? Bueno, para empezar ya pasó. Y la primera pregunta que les digo, ¿estás viva? Me dice, ay, Gloria, claro que estoy viva. Bueno, entonces, por más daño que nos hicieron nuestros padres, papá o mamá o los dos,
no lo hicieron lo suficiente porque estoy viva y estoy bastante saludable, bendito Dios. Entonces, ya canta José José, ya lo pasado, pasado. Aquí no es que no me interese, sino que lo reviso, saco el dolor, lo vivo y lo suelto. En ese sentido sí me interesa el pasado, pero con una perspectiva de poder ver ese pasado y decir, bueno, así fue. Y escribir una novela, un bestseller, porque eso es lo que es. Las novelas de todos y cada uno de nosotros. Pero lo importante es que estamos vivos. Que nos quede claro eso. No me quedó claro el dar y tomar. Yo generalmente me siento en la necesidad de dar en respuesta a lo que me dieron. Me regalan y yo debo regalar de vuelta. Esa persona es una persona, con todo respeto, un poco controladora. No le gusta sentirse en desventaja. Me atrevo a decir, sin conocerla. Entonces, es que hay que tener gracia para poder recibir, para poder tomar, para recibir esos regalos de la vida. Como, ay, Gloria, qué bien te ves. No, 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 es que, no, no, por Dios, no. Por Dios, me están diciendo qué calidez, bueno, la tomo y sí, sí puedo ser cálida. Y luego recuerdo las palabras de mi madre que decía, conózcanla. Entonces digo, bueno, pues sí, conózcanme más y a lo mejor sigo siendo más cálida. Dentro de mi no calidez soy cálida. No lo sé, pero lo que quiero decir es que uno aprende a decirle sí a lo que la vida le da. Y uno empieza a dar de otra manera también. Desde que conocí a Gloria, ¿Qué dije, más? Gloria es gloriosa. De 8 hermanos, yo era la favorita de mi padre y sin embargo mi madre ha sido muy dura conmigo. ¿Por qué? Ah, otra explicación teórica. El señor Freud tuvo la genialidad de hablar del complejo de Electra y Edipo, es decir, el niño que se enamora de mamá, Edipo, y la niña que se enamora de papá, Electra. El señor Hellinger tuvo la genialidad de decir que va más profundo. Uno de los hijos se identifica con un amor anterior de papá, en este caso de papá, y entonces la mamá no ve a la hija como hija, la ve como rival. Y son el papá y la mamá y la hija que van tomados de la mano y que parecen novios. Es verídico esto, pero tiene que ver con que no se le ha dado su lugar a esos amores anteriores. Recuerden que dije que el que dejó un lugar para que otro entrara pertenece al sistema familiar y en constelaciones hacemos todo un movimiento de reconocer a esos amores anteriores de papá y mamá y yo me ubico como la hija y digo, papá, tú eres el bueno para mí, mamá, tú eres la buena para mí, con la otra persona no tengo nada que ver. Ya les estoy dando la solución, les estoy evitando muchas horas de terapia. Y lo que esa joven necesita hacer, esa persona, es decirle a mamá, mamá, tú eres la buena para mí, tú eres mi mamá. Y se lo puede decir mentalmente, ¿eh? No necesita exteriorizarlo. Y decirle, con la otra mujer no tengo nada que ver. Papá, soy tu hija. Y ella es mi mamá. ¿Cómo le ¿Qué damos más? lugar a un hijo de aborto espontáneo? Tal cual. Y más si hubo otro hijo después. Porque si ese hijo de aborto espontáneo o provocado, aquí eso no es lo importante, si se hubiera quedado en la vida, el siguiente tal vez no nace. Por eso es importante. Antón nos dice palabras sencillas con un gran secreto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por tanto amor, Cintia. Mi hija me ve como su rival y cada vez que puede busca la manera de hacerme daño. Es que esa hija está identificada con una pareja, un amor anterior del papá de ella. Y pregúntenle a esa persona, papá, ¿tú tuviste alguien que quiso casarse contigo? A veces papá puede no sentir algo por esa persona, pero esa persona siente algo por papá. Y con eso es suficiente. Es impresionante la energía. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros padres cuando sufren de Alzheimer y ya no son conscientes de ser misericordiosos con ellos mismos?
Primero, la mejor ayuda, que es el cuarto principio, respetar el destino con mayúscula de todos los miembros de la familia. Y lo hacemos extensivo de la humanidad misma. Y entonces, cuando yo puedo respetar que mi padre no puede tener misericordia para él mismo, yo abro mi corazón a ese hombre sin misericordia. Pero abrir no significa que quiero que sea diferente. Ahí estriba, es muy sutil esa diferencia. Yo le digo sí a mi papá y no quiero que sea diferente. Ujú. Cuando queremos que el otro sea diferente, es porque a mí como esa persona es. Y yo quiero que cambie para yo estar bien. Aquí los que cambiamos soy yo. Y yo estoy bien ante el malestar, ante la situación del otro, que a veces es difícil, sí, por supuesto. Claro. Por eso nos necesitamos unos a otros como recordatorio. Claro. ¿Qué más? ¿Por qué sucede que mis cercanos y hasta no cercanos me piden consejo y les va bien? Pero si les doy a mis hermanos, algunos hasta hacen lo contrario de lo que les digo. Y claro, les va mal. A pesar de ello, siguen sin hacer caso. Me río porque me pasa lo mismo a mí. Entonces, Gloria, ¿qué nos dice? Porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Traducción, tierra no es la tierra de Costa Rica o España, es la tierra de la familia. Entonces es algo muy verídico, nadie es profeta en su propia tierra. Un ejemplo, mi hermana hace 3 años me dice, Gloria, tengo una amiga nueva y me dijo que por qué no iba a constelaciones. Imagínense cómo la escucharon para que a ella le sugirieran que fuera a constelaciones. Le digo, ¿vas a ir? Me dice, no, es muy caro. Pero ella no se refería a lo caro de la economía, es caro porque contactar el dolor duele. Decir, uy, esto, me saco esa pus, esa infección que traigo, duele. Y dejo de ser la víctima. Y entonces, en fin, aquí lo importante es que podamos decirle sí a los cambios, contactar el dolor. Y sí, así fue, sí, sí. Conocí a un joven que me dice, mi papá es un violador, Gloria. Y lo contaba con una sonrisa preciosa, porque la mamá le dijo, no conozco a tu papá, me violó, pero mira, hizo muy buen trabajo, tú eres un hombre de bien, un joven de bien. Entonces, todo depende de cómo vivimos esas experiencias. ¿A qué se De debe acuerdo. ¿Qué significa que cuando me dan, me halagan o me regalan palabras bonitas, me dé vergüenza? Porque seguramente de niña alguien se burlaba o algo pasaba en el sistema familiar que la persona dice, no merezco que me digan cosas bonitas. Y es que cuando nos dicen cosas bonitas nos ponemos en desventaja. Es curioso, pero también es bello estar en desventaja. Nos ponemos vulnerables y sentirnos vulnerables cuesta, porque me pueden lastimar. Un poquito la tortuga que se quita la caparazón y la matan. Bueno, la pueden matar con todo y caparazón, ¿verdad? También. Pero es eso. ¿A qué se debe que cuando estoy en grupo la gente no me escuche o cuando hablo no me vea? Cuando levanto la mano para opinar. Bueno, no es el caso aquí, Charito. Uh-huh. Pregunte si papá y mamá perdieron bebés, porque los invisibles son los bebés no reconocidos. Y los que estamos en la vida a veces tenemos esa polaridad, por un lado de ser invisibles y por otro lado de querer ser muy visibles. Puede ser por ahí. Me corresponde como mamá decirle a mis hijos de una hermana de parte de su padre. Bueno, es una tía, claro, ¿por qué no? Uh-huh. Sí, claro. ¿A qué se debe la dificultad para tomar decisiones en lo amoroso, en lo laboral, en lo familiar? Seguramente porque la madre es indecisa. Y entonces la frase que va a ayudar es, mamá, soy como tú. Y para mí está bien.
quédense con varias cosas y una de ellas es que lo que rechazo no lo puedo cambiar. Interesante eso. Sí, muy sencillo y muy profundo. Esto me conmueve. Dice Gloria, gracias a vos aprendí a no querer cambiar a mi mamá y poder aceptarla tal y como es y amarla así. Muy bueno. Qué bendición, sí. Qué bonito, gracias. Pone iPhone, no sé qué persona es, no sé su nombre. Charito, No. dice, sí, soy yaciente. Mi hermana murió antes de mí. 8 años después nací yo. La chica que antes era invisible. Que me está dando la razón. A la que hay que tomar en cuenta es a esa hermana que no nació. Pues de momento... Y decirle gracias a que no naciste. ¿Sí? No, que no haya más preguntas, pero termina, por favor, que nos encanta oírte. No, que es decirle gracias a que no naciste, nací yo. Muchas gracias. No soy la segunda, soy la tercera. O la cuarta, el número de hija que sea. Dime. Gloria, nos has dado muchísimos truquitos, esas frases preciosas para decir en los momentos oportunos, que yo siempre suelo pedir a nuestros invitados que nos den trucos, pero tú te has adelantado y nos has dado un montón de truquitos para decirnos en momentos oportunos, sobre todo esto que has dicho, lo que rechazo, no lo puedo cambiar, me parece de gran importancia a mí personalmente. Bueno, pues nos oyes, Gloria, porque te has quedado un poco la imagen congelada. Sí, nos oyes bien. Vale, Yolanda dice, me refería a una hermana paterna, hija de padre, que nuestros hijos no saben de ella. Que si le puede contar a sus hijos que existe una hermana paterna. ¿Es eso, Yolanda? La respuesta es sí. 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 Sí, vale. Muchísimas gracias, una muy linda charla. ¿Qué lugar ocupa un hijo que su madre tuvo 3 abortos antes y tuvo 2 después de él? Bueno, es el tercero de 5. ¿Y ocupa algún lugar diferente por eso, Gloria? Claro, es el número 3, no es el hijo único. Es el tercero de 5. Perdón que los interrumpa. Dime. Gloria, ¿cómo nos podría dar tal vez un poco más, una luz un poquitín más clara de cómo aceptar a aquellos que no están? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo los admitimos? ¿Cómo los incorporamos, por favor? De acuerdo, es muy interesante. Viene alguien a la puerta, no voy a abrir, y hagan de cuenta que es un hermano que no nació y lo tengo afuera. Y entonces, como está afuera, no lo veo, no lo tomo en cuenta. ¿Y cómo lo hago? Como si estuviera vivo. Es decir, yo puedo tomar esta cobija y esta cobija representa al hermano que no nació antes de mí, esto es verídico, y le digo, si tú naces, y esto se hace con personas, y alguien representa a ese hermano que no nació, y entonces le digo, si tú naces, yo no nazco, que ese es mi caso. Mi madre se embaraza antes de los 9 meses de embarazo. Entonces, si este bebé se queda en la vida y nace, yo no nazco. Por supuesto que le voy a dar un lugar en mi corazón a él o a ella. A veces pienso que es él, a veces pienso que es ella, según lo necesite. Y le digo, y en tu honor hago cosas bellas y agradezco que me dejaste tu lugar. Es como cuando alguien se sale de un trabajo y deja ese puesto. Lo menos que puedo hacer es agradecer que se salió de ese trabajo para que ese puesto, ese lugar fuera mío. Es lo mismo con ese hermano que no nace. Pues no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna otra cosa. Bueno, ya hemos dicho... sí, por favor. Gloria, apaga una de las luces que te da en la cara, por favor. Lo del Instituto de Constelaciones Familiares Fenomenológicas. Ajá. Por favor, nos lo explique y con eso ya terminamos la charla de hoy. Sí. Es la luz del sol. ¿O es tu propia luz? A ver, No, sí, es la luz de una ventana que tiene detrás.
Ah, me Ah, quitas tu luz. Yo creo que es tu luz. bueno, ahí sí, Ese es instituto. difícil quitar esa ventana. Dos preguntas más, pero ahora hablamos del instituto, hacemos esa pregunta y ya terminamos, ¿de acuerdo? Sí, ¿cuál fue la pregunta? Disculpa, Inés. Lo del Instituto de Constelaciones Fenomenológicas, que nunca lo digo bien. Sí, 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 sí. Habla. Bueno, la propuesta es compartir mis conocimientos, lo que he ido aprendiendo en el camino. Solo tengo 20 años facilitando constelaciones familiares y rápidamente fueron fenomenológicas, aunque su nombre lo incorporé después. Es compartir lo que he ido aprendiendo. En este momento estamos dando clases por Zoom. Ahora en julio iniciamos el módulo 1, son 3, 1, 2 y 3, 11 clases cada uno, en cada módulo. Y para el resto de la vida, porque la propuesta es que sigan leyendo, sigan estudiando, sigan observándose, sigan aprendiendo, sigan viendo a otros facilitadores, vean muchos videos de YouTube, lean libros, porque el aprendizaje, el conocimiento es vasto, es, y no se acaba, no termina esto, no termina, como la vida misma, no termina. Gracias, Gloria. Hay dos preguntas más, por favor. Dice, hola, querida Gloria, un primo mío de parte de mi papá estafa a mi abuelo materno en la calle hace unos días y después lo niega ante ambas familias. ¿Cuál podría ser la causa de esto? De que el abuelo materno se siente culpable por algo y ese nieto le quita algo. Las cosas nunca son lo que parecen. Y el ladrón roba porque el otro se siente merecedor de que le roben. Esto es muy interesante verlo una y otra vez. Es fascinante. Creo que tuve una pérdida muy joven. Nunca supe si había pasado. Ahora tuve una pérdida y siento que sí existió. ¿Qué lugar tienen esas pérdidas? El, el 1, el 2, el 3, según el número de hijo. Y si hay intercalados que hay en la vida, quiere decir que se intercalan. Una vez llegó a una sesión una señora, que por cierto es uno de los motivos del sobrepeso. Comemos por 2 o 3 o 4 personas y no nos damos cuenta y por eso las dietas no funcionan. Pero llegó a la sesión una señora delgada, delgada, bien. Y dije, Dios mío, ay, mi teoría ya la tenía bien elaborada, entonces no siempre es eso, pero sí funciona. Y ella estaba ahí por cáncer. Y le digo, no me digas, te han, te han operado 9 veces. Y me dice ella, sí, Gloria, ¿cómo sabes? Le digo, porque tú eres la número 9 de 9 y tus 8 hermanos anteriores no nacieron. Nació una, vivió 7 años y los demás no nacieron. Entonces el llamado a la muerte de esa mujer era muy fuerte. Y cáncer tiene que ver con rechazar a mamá en forma muy genérica. Y rechazar significa que esa persona que tiene cáncer, y esto lo digo con mucho cuidado, y no es para juzgar, sino para entender a la persona y poder ayudarle, porque lo que está sucediendo es que esa persona, lo que dice en su corazón es, primero muerta, que aceptar que te necesito a ti, querida mamá. Entonces, quiere decir que hay un dolor muy profundo en esa persona y el cuerpo lo resuelve con cáncer. Melissa nos pregunta cómo interpretar que mi abuela, mi bisabuela y mi madre tengan Alzheimer. Si quieres brevemente, porque ya dije que no iba a emitir más preguntas, pero no quiero dejar a nadie sin respuesta. Es muy sencillo, los recuerdos son dolorosos. Seguramente abortaron, seguramente quisieron a otra persona. Me estoy inventando respuestas, ¿eh? Es decir, hicieron algo, sintieron algo que ante los ojos de la sociedad está prohibido, es malo. Gracias, maestra, siempre un tan hermoso escucharla. Gracias, Gloria.
Gloria, Dios te siga bendiciendo y el Espíritu Santo habitando en ti para ser nuestra luz. Muchas gracias. Pues yo cierro ya, te agradezco profundamente tu regalo de tanta luz, sobre todo a muchas personas les va a servir, seguro. Y ya Ariel pone el broche de la reunión de hoy. Gracias. Perfecto. Siempre he creído, Gloria, que dar las gracias a alguien es desearle estar en estado de gracia. Y yo te deseo que estés en un profundo estado de gracia. Igualmente, Inés, porque sin lo que hicieras, y gracias a Ariel, que fue el que nos puso en contacto una con la otra, estamos aquí compartiendo con otras y muchas personas. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pues Ariel, cuando Muchas quieras gracias. para cerrar la grabación. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, no sabía que me iban a honrar además haciendo el cierre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, primero que nada, Connecting People, tal como suena, Connecting People, he puesto varias veces el link para que por favor revisemos. Ahí hay unos programas, algunos que todavía yo no había visto y están de rechupete. Ahí va a estar también el que tenemos hoy. Inesita nos va a hacer el grandísimo favor de pasárnoslo, porque es una chica súper diligente. Muchísimas gracias por todo lo que haces también. Muchas gracias sin duda a la maestra. Recuerden, por favor, Connecting People. No dejen de verlo, está muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos de hoy en 8 porque esto se hace costumbre y es de las costumbres buenas. Un abrazo para todos, buena tarde y buena noche.